Una simple equivocación adolescente puede convertirse en la peor de tus pesadillas. En este capítulo, un malentendido desata una cadena de eventos tan perturbadores como hilarantes, y nadie saldrá ileso. El día en el instituto arranca con un aire de sospecha. Un misterioso encargo agrícola de apariencia inocente está a punto de convertirse en el centro de un gran problema. Desde el comienzo, todo indica que una simple caja de berenjenas y pepinos será la clave de una jornada sumamente bizarra. En la enfermería escolar la tensión es insoportable. Una joven alumna aguarda aterrorizada, sabiendo que si se acobarda en el último momento, su plan se desmoronará. De pronto, Onizuka aparece en escena. Caminando por los pasillos con el rostro empapado en sudor, sostiene con firmeza la peculiar encomienda, preparándose para lo peor. Una inquietante silueta masculina, totalmente despojada de ropa, se recorta amenazante en el aula, anunciando que la cordura ha abandonado el edificio. Resulta que Tomoko, en un arrebato de valentía, había dejado una carta de amor. Pero un profesor aprovechado tomó esto como una invitación, soltando comentarios sumamente inapropiados sobre la edad y el cuerpo de la estudiante. El miedo paraliza a Tomoko mientras sus amigas le exigen en susurros que actúe de una vez. En un acto de pura desesperación defensiva, la joven decide apagar las luces del salón. Aprovechando la repentina oscuridad, el maestro se abalanza sobre ella creyendo que es su día de suerte. Pero lo que estaba a punto de pasar, nadie lo vio venir. La iluminación regresa de golpe, revelando una trampa calculada. El profesor posa completamente desnudo sobre los pupitres, mientras las alumnas lo fotografían desde todos los ángulos para arruinar su carrera. El caos absoluto se apodera del lugar. Entre gritos de horror y el estruendo de los muebles cayendo, el pervertido resbala aparatosamente justo cuando Onizuka hace su gran entrada con la caja. Tratando de mantener la poca dignidad que le queda, el maestro finge que todo es una simple sesión de naturismo incomprendida. Acto seguido, se dirige a Onizuka exigiendo la mercancía que le encargó. Las chicas le suplican a gritos a Onizuka que tire la caja por el retrete debido al olor nauseabundo que atrae a las moscas. Onizuka, totalmente confundido, confiesa que en realidad le habían ordenado traer algo asqueroso. La bomba estalla y la furia del profesor no se hace esperar. Desesperado por voltear la situación, amenaza a los gritos con denunciar a las alumnas a la Junta de Educación, asumiendo el papel de víctima. Sin embargo, las estudiantes no retroceden ni un milímetro. Tienen en su poder una grabación con todas las intenciones depravadas del maestro, quien comienza a destruir el salón intentando intimidarlas. Sintiéndose acorralado y bajo la mirada de desprecio de sus colegas, el profesor pierde los estribos por completo. Empieza a vociferar insultos, exigiendo respeto por su supuesta vocación intachable. Pero Onizuka decide que ya ha escuchado suficientes mentiras. Con un movimiento rápido y letal, estrella la maloliente caja directo contra la cara del maestro, silenciándolo de un golpe. El impacto es tan desagradable como efectivo. El profesor queda bañado en inmundicia mientras las chicas huyen aterradas, lamentando el tremendo trauma visual que acaban de sufrir. Cuando el polvo finalmente se asienta, la dolorosa verdad sale a la luz. Todo este desastroso episodio ocurrió únicamente porque Tomoko se equivocó y metió su carta en el casillero equivocado. Sus compañeras, asqueadas y al borde de un ataque de nervios por lo que acaban de vivir, no le perdonan semejante torpeza. Le declaran su odio rotundo y le dan la espalda sin piedad alguna. Y así, la pobre Tomoko queda sola en el pasillo, ahogada en un mar de lágrimas. Su pequeña equivocación le costó demasiado caro, marcando un final amargo y solitario para una verdadera pesadilla. La mañana arrancaba como cualquier otra. Los murmullos llenaban el aula, tejiendo las clásicas conversaciones triviales sobre la televisión y los chismes del día a día. Pero entre las risas y la aparente normalidad, un plan malicioso se estaba gestando. Un grupo de chicas preparaba una sorpresa nada agradable para su compañera más vulnerable. Con una sonrisa tímida y pasos inseguros, Tomoko entró al salón. Saludó a sus compañeras con amabilidad, sin imaginar ni por un segundo lo que le esperaba en su propio asiento. Al sentarse, un sonido extraño rompió su tranquilidad.
Un frío incómodo la invadió de golpe, dándose cuenta de la cruel trampa de helado derretido en la que acababa de caer. Las carcajadas estallaron en el aula de inmediato. Mientras su ropa quedaba arruinada, las crueles burlas resonaban por todos lados, llamándola lenta y tonta frente a toda la clase. Pero lo que estaba a punto de pasar nadie lo vio venir. De pronto, el tenso ambiente cambió radicalmente con una aparición completamente absurda. El profesor Onizuka decidió hacer su gran entrada disfrazado de demonio. Sin embargo, su extraño esfuerzo por dar una lección fue ignorado por las alumnas, que preferían encestar su basura. La clase se convirtió en una falta de respeto total. Mientras el peculiar maestro intentaba concentrarse en el libro, las chicas usaban su extraña apariencia como blanco principal para sus burlas. El nivel de atrevimiento llegó a su límite cuando un avión de papel impactó directamente contra su cabeza. La paciencia de Onizuka estaba a milímetros de agotarse por completo. Y finalmente, explotó. Harto de ser el centro de las molestias, Onizuka abandonó el salón pegando gritos. Sin ninguna autoridad a la vista, las estudiantes transformaron la clase en un patio de juegos. Rápidamente armaron un cohete casero con botellas de plástico y aire a presión. La adrenalina de estar haciendo algo prohibido y peligroso las tenía completamente atrapadas. El primer lanzamiento fue un éxito, aunque terminó estrellándose contra el auto del subdirector. Lejos de asustarse, la emoción las impulsó a buscar a su próxima víctima inocente. Con falsas sonrisas y palabras manipuladoras, convencieron a Tomoko para que inflara el siguiente cohete. Aprovechándose de su ingenuidad, sabían perfectamente el desastre que iba a ocurrir en sus manos. La presión fue demasiada y una masiva explosión de agua empapó a todo el salón. Como era de esperarse, las risas despiadadas volvieron a señalar a la misma chica como la única culpable. Lejos de la escuela, la soledad era el único refugio que le quedaba. En un rincón de un parque tranquilo, Tomoko intentaba escapar de la cruda realidad jugando a las casitas con muñecos y comida de barro. Pero la poca paz que sentía le duró muy poco. Las chicas de su clase la habían seguido hasta allí y, con una mirada retorcida, comenzaron a presionar nuevamente su frágil mente. La humillación llegó a un punto desgarrador. Tratando de satisfacer a sus acosadoras y evitar que la molestaran más, Tomoko se tragó el lodo casi sin respirar. El fuerte dolor y las náuseas la obligaron a alejarse corriendo para devolver todo lo que había ingerido. Aún así, intentando borrar ese oscuro momento, se refugió de nuevo en su mundo de fantasía. Justo cuando todo parecía estar finalmente en calma, llegó el golpe que nadie esperaba. El ruido ensordecedor de una enorme motocicleta rompió por completo la paz de la tarde. Kenji, el conflictivo hijo mayor, había regresado a casa exigiendo dinero con pura violencia. Y así, el destino de la familia quedó atrapado en un nuevo ciclo de desesperación. El día comienza como cualquier otro, pero para la joven Tomoko, la rutina está llena de soledad y un profundo sentimiento de aislamiento. A sus espaldas, los crueles rumores son el pan de cada día. Todos en la escuela la consideran una chica completamente despistada y sin futuro. Sus compañeras de clase no le tienen ninguna piedad. Se burlan de su falta de coordinación y aseguran que es tan torpe que no podría sacar peores notas ni aunque se lo propusiera. Pero la pesadilla no termina en los pasillos del colegio. En su propia casa, su hermano la insulta constantemente mientras sus padres se lamentan por no saber qué será de ella. Mientras tanto, el profesor Onizuka disfruta de su tiempo libre en la playa, demostrando un talento absurdo para hacer esculturas de arena que deja a sus alumnas sin palabras. Al notar la actitud decaída de Tomoko, Onizuka intenta animarla un poco. Le pregunta sobre sus grandes ambiciones, esperando que quiera ropa de marca o algún lujo superficial. Sin embargo, la respuesta de la chica lo toma por sorpresa. Lejos de pedir cosas materiales, ella confiesa que lo único que realmente desea es tener un amigo. Fiel a su extraño estilo, el profesor intenta cumplir su deseo construyendo un espantoso alienígena de arena. Pero lo que estaba a punto de desencadenar esta extraña conversación nadie lo vio venir. Poco después, Onizuka decide visitar el humilde restaurante de ramen de la familia de Tomoko.
Allí puede ver con sus propios ojos el ambiente hostil en el que la chica vive todos los días. A pesar de los maltratos constantes, ella mantiene su inocencia y encuentra un pequeño consuelo al disfrutar de un simple tazón de comida caliente preparada por su padre. Pero la tranquilidad dura apenas un suspiro. Su familia no tarda en darle órdenes a gritos, exigiéndole que atienda a los clientes de inmediato. Bajo tanta presión y exigencia, los nervios le juegan una mala pasada y termina tirando los platos al suelo, desatando la furia de su hermano frente a la atenta mirada del profesor. Más tarde, a solas con Onizuka, Tomoko finalmente se quiebra. Le confiesa que sus únicas amigas son unas muñecas y recuerda con tristeza a la única compañera que alguna vez fue amable con ella. Soportando las horribles burlas sobre su aspecto físico y sintiéndose inferior al resto, la joven llega a admitir que ya no le queda ninguna razón para seguir adelante. Pero Onizuka no va a permitir que se rinda frente a él. Con una determinación absoluta, le asegura que ella posee cualidades increíbles que las chicas populares jamás tendrán. Apoyando una mano en su hombro, le pide que confíe y ponga su vida en sus manos. Justo en ese momento, el destino de Tomoko quedó sellado para siempre. Al día siguiente, tras buscar incansablemente por toda la ciudad, el profesor le entrega un paquete misterioso. Se ha autoproclamado su productor estrella y asegura tener el plan perfecto. Tomoko cae rendida en el suelo de su habitación, completamente abrumada y sin entender qué significa exactamente eso de tener un representante. La enorme sorpresa llega a la mañana siguiente. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, Tomoko aparece en la estación luciendo un atrevido traje de cosplay que paraliza a todos a su alrededor. La situación se sale de control en cuestión de segundos. Decenas de hombres extraños comienzan a acosarla con propuestas engañosas, dejándola atrapada por el pánico. Y cuando un sospechoso productor de videos para adultos intenta reclutarla, la pobre Tomoko llega a la horrible conclusión de que ese era el verdadero y oscuro plan de su profesor desde el principio. Todo comenzó en una extraña habitación. Una joven estudiante se encontraba acorralada, rodeada de hombres mayores que ajustaban su ropa y maquillaje sin dejar de murmurar. Aterrorizada, su mente comenzó a imaginar los peores escenarios posibles. Estaba completamente segura de que la estaban preparando para grabar algún tipo de video vergonzoso. Resignada a su destino, pensó que su profesor la había metido en esto por ser lenta y torpe. Sentía que no tenía otra opción más que seguir la corriente, aterrada por lo que vendría. Mientras tanto, lejos de esa pesadilla, la realidad era muy diferente. Chikako le confesaba a Miyabi que la había inscrito en un certamen de belleza como una simple broma. Para sorpresa de ambas, Miyabi había superado el primer corte. Ahora, se encontraban en el gran auditorio del Parque Inokashira, listas para enfrentar el concurso. Pero al llegar, descubrieron que no estaban solas. Toda la clase estaba reunida en el lugar, confundida por una misteriosa nota que los había convocado allí. Fue entonces cuando Onizuka tomó la palabra. Con su habitual tono teatral, les anunció que estaban a punto de presenciar una clase práctica sobre cómo nace una verdadera estrella. Sin perder el tiempo, el profesor llamó a un par de conocidos de aspecto dudoso. Estos hombres traían consigo su más reciente proyecto, listo para ser revelado. Y entonces, el telón se levantó. La chica asustada que estaba siendo arreglada no era otra que Toroko, vistiendo un humillante uniforme de gimnasia. Con una sonrisa de absoluta confianza, Onizuka señaló a la confundida estudiante. Ella era su elegida para dominar y ganar el concurso de belleza local. El pánico se apoderó de Toroko al enterarse de que los amigos de su profesor trabajaban en la industria para adultos. Sentía que su reputación estaba a punto de arruinarse para siempre. La tensión en el ambiente cambió drásticamente. Miyabi fulminó con la mirada a Toroko, dándose cuenta de que ahora tenía una rival directa en el escenario. El certamen dio inicio sin demoras. Las primeras participantes demostraron un nivel altísimo, presumiendo sus talentos y medidas perfectas ante los jueces. Llegó el turno de la número 13. Miyabi subió al escenario con un atrevido traje de baño, dejando a todo el público completamente hipnotizado por su presencia. Onizuka, lejos de intimidarse, se preparó para el contraataque.
Había llegado el momento de que la participante número 18 demostrara de qué estaba hecha. Pero cuando Toroko salió al escenario con su ropa deportiva, el público estalló en murmullos. Estaba fuera de lugar, y le recordaron cruelmente que la prueba era en traje de baño. Acorralada y temblando de vergüenza, Toroko comenzó a quitarse la ropa exterior frente a la atenta mirada de todos en el auditorio. La revelación final dejó al público sin aliento por las razones equivocadas. El anticuado traje de baño escolar provocó un desastre tan vergonzoso que terminó siendo un espectáculo imposible de ignorar. Todo comenzó con un ataque de pánico en la escuela. El subdirector estaba perdiendo la cabeza al descubrir que toda una clase había desaparecido, abandonando sus lecciones sin previo aviso. La razón de semejante fuga masiva no era otra que un evento de belleza. Mientras el subdirector amenazaba con despedir a los responsables, la verdadera locura apenas estaba por comenzar. En el recinto del certamen, el profesor Onizuka observaba con total confianza. Había prometido que la participante número 18, Nomura Tomoko, iba a sorprender a todo el mundo. Sin embargo, el debut de la chica fue un desastre total. Tomoko empezó a cantar una canción infantil frente a un público que no tardó en estallar en carcajadas y comentarios crueles. Después del vergonzoso momento musical, los jueces anunciaron la prueba de actuación. Repartieron los guiones, y el pánico se apoderó de Tomoko al ver la inmensa cantidad de texto que debía memorizar. Aterrada por la presión, la chica estuvo a punto de rendirse y volver a casa. Fue entonces cuando su profesor intervino, entregándole un objeto misterioso y dándole una última instrucción vital. Le aconsejó que simplemente fuera ella misma y les demostrara a todos de lo que realmente era capaz antes de empujarla nuevamente hacia el imponente escenario. Mientras tanto, su compañera Miyabi estaba dando una actuación implacable. Interpretó un drama romántico lleno de clichés que dejó una muy buena impresión en el jurado. Con el comité satisfecho, llegó el temido turno de Tomoko. Nadie en el auditorio esperaba nada bueno de ella, y las miradas cargadas de desprecio se multiplicaban en las gradillas. Pero lo que estaba a punto de pasar nadie lo vio venir. La chica comenzó a narrar una extraña historia sobre una familia feliz y un hijo que, de pronto, tomó un mal camino. Rompiendo todas las reglas del concurso, el mismísimo Onizuka irrumpió en el escenario montado en una motocicleta. Había decidido interpretar en carne propia al hijo rebelde de la historia. El profesor se metió tanto en su papel de delincuente que empezó a gritar y a exigir dinero de manera agresiva. Una tensión muy real comenzó a apoderarse de todo el teatro. La actuación se volvió tan intensa que Tomoko, atrapada en la piel de la madre, rompió en un llanto profundo. El público entero quedó en un silencio absoluto, conmovido por el drama. Justo en el clímax de la obra, el furioso subdirector apareció de la nada. Estaba dispuesto a arruinar el evento y obligar a todos los estudiantes a regresar de inmediato a sus aulas. Pero Tomoko, negándose a abandonar su personaje, se enfrentó directamente a la máxima autoridad de la escuela. Con el rostro bañado en lágrimas, defendió a su hijo ficticio ante el asombro general. La escena improvisada escaló a niveles cinematográficos. Un conflicto lleno de violencia se desató en el escenario, donde las amenazas y la tragedia parecían cruzar la línea de la ficción. En un giro dramático brillante, revelaron que un viejo reloj de bolsillo había salvado a la madre de un impacto fatal. La carga emocional de la escena alcanzó su punto máximo. El mensaje final sobre la unión de la familia caló hondo en los corazones de los espectadores. Todo concluyó con un abrazo profundo y sincero que dejó a la audiencia sin aliento. Segundos después, el teatro entero estalló en una ovación ensordecedora. Todos los presentes se pusieron de pie, admirando la extraña pero magnífica presentación que acababan de presenciar. Y así, contra todo pronóstico, los jueces otorgaron la puntuación perfecta. La chica tímida a la que todos subestimaban se había consagrado finalmente como una estrella brillante. La indignación y el resentimiento se apoderaban del ambiente. En lo más profundo de su ser, alguien maldecía con todas sus fuerzas la existencia de Onizuka, considerándolo el origen de toda la corrupción. Mientras tanto, un ambiente completamente distinto se vivía en otro lugar.
Tomoko, a pesar de sus inseguridades, había brillado con luz propia, cautivando al jurado y a un público que no paraba de aclamarla. El asombro era evidente entre sus compañeras, que no podían creer su repentina popularidad. Pero algunos ya sabían que el profesor Onizuka siempre había confiado en el talento oculto de su alumna. Y como era de esperarse, el ingenio de Onizuka no tenía límites. Junto a Kikuchi, había montado un improvisado puesto de ventas con todo tipo de mercancía de la nueva estrella, aprovechando al máximo el momento. Pero no todos estaban felices con este triunfo. La envidia comenzó a salir a la luz, y las burlas hirientes de Miyabi intentaron opacar la situación, lanzando crueles predicciones sobre el futuro de Tomoko. Sin embargo, el peso de sus propias palabras y la tensión de la escena terminaron quebrando a Miyabi. La frustración la superó por completo, haciéndola huir del lugar envuelta en rabia. Encerrada en su habitación y ahogada en lágrimas, la chica no podía lidiar con la humillación. En su mente, el único culpable de toda su miseria tenía nombre y apellido, y juró que algún día se vengaría. Lejos de ese rencor, el ambiente era de pura celebración. Todos festejaban el increíble debut de Tomoko, asombrados de cómo el excéntrico profesor había logrado sacar a relucir su verdadero potencial. Los bolsillos de Onizuka también estaban de fiesta. Las ventas habían sido un éxito rotundo, demostrando que su arriesgado plan había dado frutos mucho más allá de lo imaginado. Pero lo más valioso no era el dinero. Con el corazón en la mano y la voz temblorosa, Tomoko le agradeció profundamente por haberla salvado de su soledad, reconociendo que todo era gracias a él. El momento se volvió aún más especial cuando, llena de nervios, la joven le extendió un pequeño paquete. Era un regalo de agradecimiento, algo que había preparado con mucho esfuerzo. El obsequio resultó ser algo bastante inesperado y sugerente, demostrando la peculiar forma en la que Tomoko intentaba mostrar su gratitud. Pero la reacción de Onizuka dejó a todos descolocados. En lugar de emocionarse, le reclamó con su habitual actitud despreocupada, pidiéndole que se esforzara un poco más si realmente quería hacerlo feliz. Y para demostrar su punto, el profesor decidió llevar las cosas al extremo. Sin el menor pudor, se bajó los pantalones frente a todos, revelando una escena ridícula que desató las reacciones del grupo. Las risas pronto se transformaron en asco colectivo. Un detalle escandaloso en la ropa interior del profesor provocó que sus alumnos comenzaran a insultarlo, horrorizados por su falta de higiene. Curiosamente, esta absurda discusión sobre cómo sentarse para evitar manchas terminó uniendo a la clase. A pesar de los gritos y quejas, el grupo volvía a sentirse vivo, tal como solía ser antes. Pero lo que estaba a punto de pasar nadie lo vio venir. Hartos de sus constantes locuras, los demás profesores exigían a gritos a la directora el despido definitivo del polémico tutor. La presión era demasiada, y la directora no tuvo más remedio que ceder. Anunció una reunión de emergencia para la mañana siguiente, donde se votaría una solución final. Para el subdirector Uchiyamada, esta noticia fue como una liberación divina. Sentía que su época de mala suerte terminaba, una sensación confirmada por el milagroso paso de su dolorosa piedra en el riñón. Y así, ahogado en carcajadas maniáticas, el subdirector saboreaba su victoria por anticipado. El destino de Onizuka parecía estar sellado por completo, y su expulsión ya era solo cuestión de tiempo. En los pasillos de la escuela, el rumor ya era un hecho. El controvertido profesor Onizuka había cruzado la línea al ausentarse de sus clases, y el subdirector finalmente tenía la excusa perfecta para exigir su despido. Esa misma noche, los demás maestros daban por sentado que el destino del recién llegado estaba sellado. Con una reunión de emergencia programada para la mañana siguiente, nadie creía que pudiera salvarse. Pero para entender la magnitud de lo que estaba por ocurrir, debemos adentrarnos en la vida del hombre que orquestaba esta caída, Hiroshi Uchiyamada, el subdirector de 51 años. Al llegar a su casa, Uchiyamada era un hombre nuevo. Estaba tan eufórico por su inminente victoria que incluso llevó regalos para su familia, sintiendo que todo el estrés se había esfumado de golpe. Sumergido en su amado jacuzzi, saboreaba el triunfo por anticipado.
En su mente, la reunión del día siguiente sería el escenario perfecto para aplastar definitivamente a su némesis. Estaba convencido de que no habría escapatoria para ese maestro novato. Ni siquiera las exigencias cotidianas de su esposa lograban arruinar el dulce momento de gloria que estaba experimentando. Mientras recordaba sus décadas de esfuerzo inquebrantable, desde sus años de estudiante brillante hasta la compra de su casa, el resentimiento hacia la actitud irresponsable de los jóvenes volvía a hervir en su interior. A la mañana siguiente, en el atestado tren de las 6:52, Uchiyamada buscaba su habitual y oscuro consuelo. En medio de esa sofocante rutina, el contacto furtivo con una pasajera era su único escape. Pero lo que estaba a punto de pasar nadie lo vio venir. De repente, una mano agarró la suya con firmeza. La mujer lo estaba acusando en voz alta de haberla tocado, y para su horror, un oficial de policía ya estaba listo para intervenir. El impacto fue devastador. Su mente se quedó en blanco al verse completamente acorralado frente a todos los pasajeros. El pánico se apoderó de él. Si su secreto salía a la luz, perdería su empleo, su reputación, su familia y tendría que enfrentar las abrumadoras deudas que aún le quedaban por pagar. Desesperado y sin pensar en las consecuencias, se abrió paso a empujones entre la multitud. Tenía que escapar de esa estación como fuera, antes de que su vida entera se desmoronara. Corrió hasta sentir que sus pulmones iban a estallar, soltando carcajadas nerviosas al creer que había logrado burlar a las autoridades y salvar su preciado futuro. Sin embargo, el alivio le duró apenas un instante. Al buscar en sus bolsillos, se dio cuenta con horror de que había perdido su billetera durante la huida, dejándola atrás con todos sus documentos e inconfesables secretos. Al regresar sigilosamente a la estación, presenció su peor pesadilla. Su billetera estaba en manos de la policía, y justo a su lado, observándolo todo, se encontraba nada menos que Onizuka. El tiempo saltó hasta la tensa reunión de emergencia. Todos los profesores estaban preparados, pero el subdirector entró al salón arrastrando los pies, pálido y empapado en sudor frío. En su mente, los escenarios catastróficos se multiplicaban. Intentaba convencerse a sí mismo de que su enemigo no había visto nada, tratando de aferrarse a cualquier hilo de esperanza. El silencio en la sala era ensordecedor. Solo podía escuchar los latidos desbocados de su propio corazón, sintiendo que el colapso definitivo era inminente. Y así, acorralado por sus propias acciones y bajo la mirada del hombre que tanto odiaba, Uchiyamada comprendió que su destino ya no le pertenecía. El día no empieza nada bien. En medio de la rutina diaria, el subdirector Uchiyamada no tiene un buen aspecto en absoluto. Su cuerpo parece estar pasándole factura, y el viaje hacia el trabajo se vuelve cada vez más pesado. Intenta disimular su cansancio comentando lo terrible que estuvo el viaje matutino en la línea Shinjuku, como cualquier otro pasajero agobiado por la rutina. Pero detrás de esa fachada, esconde un secreto mucho más oscuro y sumamente bochornoso. Las advertencias de no dejar evidencia si va a comportarse como un pervertido resuenan constantemente en su cabeza. Y entonces, el pánico comienza a acelerar su corazón a un ritmo imparable. El escándalo estalla en todas partes. Las noticias revelan que el prestigioso subdirector ha estado acosando a una mujer en el tren durante todo un año. La prensa lo acorrala. La vergüenza pública lo destruye por completo mientras todos lo señalan como la mayor deshonra de la ciudad. La presión es demasiada. Su mente se quiebra por completo, consumida por un odio irracional y un deseo de muerte hacia quien considera culpable de su desgracia. Justo antes de una reunión crucial, Uchiyamada irrumpe en la oficina de la directora, sudando y sin aliento. Y sin decir una sola palabra, se arroja al suelo en una dramática y humillante reverencia. La directora queda completamente atónita ante semejante espectáculo tan repentino. Contra todo pronóstico, el subdirector comienza a rogar apasionadamente para que no despidan al profesor Onizuka, defendiendo su dudosa moral. Asegura con lágrimas en los ojos que Onizuka es el único capaz de cambiar el viciado sistema educativo. Conmovida por esta supuesta alianza y lealtad, la directora cede y decide asumir el riesgo de mantener al profesor en la escuela. Pero todo era una farsa.
tan pronto como la reunión es cancelada, Uchiyamada confirma por teléfono que su verdadero plan apenas comienza. Solo en un parque infantil, la máscara de buen hombre finalmente cae al piso. Una risa desquiciada escapa de sus pulmones. Jura hacerle pagar a Onizuka por haberle causado la mayor humillación de toda su vida. Su mente retorcida empieza a idear los métodos más violentos y absurdos para asesinar al joven profesor y enterrarlo en el monte Chichibu. Y mientras él planea su venganza perfecta, en la escuela todos siguen sin poder creer que el subdirector haya salvado a su peor enemigo. La mañana en la escuela arrancaba con un rumor que nadie podía creer. Se decía que el mismísimo subdirector se había arrodillado para suplicar que no despidieran a Onizuka. Mientras tanto, en la sala de profesores, Fuyutsuki no podía ocultar una enorme sonrisa sospechosa cada vez que mencionaban al profesor Rubio. Parecía que su opinión sobre él había cambiado por completo. Justo cuando una compañera le insinuaba que estaba perdidamente enamorada, alguien escuchó la conversación desde las sombras. El profesor Teshigawara se quedó paralizado en el umbral de la puerta. El impacto fue tan grande que Teshigawara dejó caer todos sus documentos al suelo, justo en el momento en que una distraída Fuyutsuki tropezaba de frente con él. Rápidamente, ella se disculpó y lo reconoció como el brillante profesor de matemáticas graduado de la prestigiosa Universidad de Tokio, lo que le devolvió un poco de aliento. Ese simple reconocimiento fue suficiente para inflar el ego de Teshigawara, quien la miró con admiración y le propuso que se esforzaran juntos como docentes. Pero su hermosa fantasía romántica se hizo pedazos en una fracción de segundo al girar la vista hacia el fondo del pasillo. Allí estaba Onizuka, paseándose tranquilamente con un cigarrillo en la boca y usando la mitad de un modelo anatómico humano como si fuera un disfraz de superhéroe. El caos no tardó en estallar por completo. El profesor de ciencias corría desesperado al ver que su preciado maniquí de laboratorio había sido mutilado y robado. Y entonces, todo cambió. Teshigawara no estaba dispuesto a tolerar más burlas. Furioso por ver cómo ese profesor novato ganaba popularidad con bromas pesadas, decidió confrontarlo cara a cara. Con aire de superioridad, el graduado de élite intentó humillar a Onizuka por venir de una universidad de quinta categoría. Pero el rubio simplemente lo ignoró y, en su lugar, lo invitó a tomar algo. Esa indiferencia absoluta hizo hervir la sangre de Teshigawara. Lleno de rabia, le advirtió que sería eliminado por la selección natural del implacable mundo educativo. En lugar de responder a las provocaciones, Onizuka cortó la discusión de raíz y comenzó a regañar a unos alumnos que pasaban corriendo, actuando con una autoridad totalmente inesperada. Pero la verdadera locura vino instantes después. Onizuka había organizado una sesión de karaoke a todo pulmón en plena escuela, arrastrando a otros colegas con él. Ver a los docentes más estrictos cantando y desahogándose fue demasiado para Teshigawara. Para él, esa falta de ética era una mancha imperdonable que debía ser borrada del instituto. Decidido a limpiar la escuela a su manera, el profesor de élite aseguró a espaldas de todos que no necesitaba ensuciarse las manos. Podía destrozar la carrera de Onizuka con una sola llamada. Presumiendo de los altísimos contactos políticos de su familia en el ministerio, Teshigawara emprendió el camino a su casa, convencido de tener la victoria asegurada. Sin embargo, el perturbador secreto que escondía en su propio hogar nadie lo vio venir. Al abrir la puerta de su departamento, la escena era absolutamente escalofriante. Cada centímetro de las paredes estaba tapizado con cientos de fotografías de Fuyutsuki. El autoproclamado profesor perfecto y de moral intachable era, en realidad, un acosador obsesivo. La mañana comenzaba en la escuela con la rutina habitual. Para la mayoría, era un día cualquiera de trabajo, pero en los pasillos de la sala de profesores, algunas conversaciones triviales escondían intenciones mucho más profundas. Teshigawara se encontraba charlando con sus colegas cuando Fuyutsuki apareció en la habitación. Entre bromas sobre los profesores más modernos y populares, él no perdió la oportunidad de mencionar un pequeño detalle. Sabía perfectamente que ella estaba buscando una computadora, y esa era la excusa perfecta que necesitaba para acercarse. Con una amabilidad que rozaba la perfección, Teshigawara le ofreció prestarle un equipo antiguo. Pero no se detuvo ahí.
Para asegurar su atención, le mencionó su nueva y potente máquina, invitándola casualmente a su casa esa misma noche para enseñarle a usarla. El cebo estaba puesto. Fuyutsuki, con su inocencia habitual, aceptó encantada. La idea de navegar por Internet y crear su propia página web la llenaba de emoción. Mientras ella soñaba despierta, Teshigawara no podía ocultar una sonrisa siniestra. Su plan estaba funcionando a la perfección, exactamente como lo había calculado. Pero la agenda de Teshigawara no solo se trataba de conquistas personales. Lejos de la escuela, mantenía reuniones secretas con la poderosa Asociación de Madres. Su objetivo era claro y despiadado: reunir las quejas necesarias para conseguir que despidieran al profesor Onizuka de una vez por todas. Las madres estaban indignadas y dispuestas a presentar una queja formal para asegurar la caída de ese maestro problemático. Mientras tanto, Teshigawara cobraba sus honorarios como tutor privado. Para estas familias acomodadas, él era el profesor ideal, un graduado de élite en quien confiaban ciegamente. Frente a sus alumnos particulares, él mantenía una fachada intachable. Alentaba a la joven estudiante a esforzarse, recibiendo la gratitud y admiración de toda la familia. Nadie en esa casa podía imaginar lo que realmente pasaba por la mente de aquel educador de modales tan perfectos. De camino a casa, la cordura de Teshigawara comenzaba a desmoronarse. La emoción de ver su venganza contra Onizuka hacerse realidad, combinada con la inminente visita de Fuyutsuki, lo llevó a un estado de éxtasis absoluto. Sus pensamientos giraban fuera de control, saboreando una victoria que creía totalmente asegurada. Y entonces, el momento más esperado llegó. Fuyutsuki apareció en la puerta de su apartamento, disculpándose tiernamente por la demora. Teshigawara, conteniendo la respiración y forzando una expresión serena, la recibió con los brazos abiertos. El escenario estaba listo. Al entrar, ella quedó maravillada. El apartamento era de un blanco inmaculado, ordenado hasta el más mínimo detalle, casi como si estuviera preparado para una exhibición. Teshigawara le ofreció té, disfrutando internamente de la situación mientras ella observaba curiosa la pequeña computadora sobre la mesa. Sin embargo, un elemento rompía por completo la armonía del lugar. Una extraña cuerda colgaba del techo, llamando de inmediato la atención de Fuyutsuki. Cuando ella preguntó de qué se trataba, Teshigawara, con una mirada intensa y perturbadora, la invitó a tirar de ella para averiguarlo. El silencio invadió la habitación. La tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo mientras él se acercaba lentamente, sugiriendo que tiraran de la cuerda juntos. Pero lo que estaba a punto de pasar nadie lo vio venir. En la mente desquiciada de Teshigawara, esa cuerda desataría una celebración grotesca dándole la bienvenida a su nueva habitación para siempre. Estaba a un segundo de perder el control total. Sin embargo, la razón lo golpeó de frente. Hacer una locura en ese momento destruiría su carrera, su estatus social y el buen nombre de su familia. Obligado por la realidad, detuvo la mano de Fuyutsuki justo a tiempo, alejándose nerviosamente. Decidió que lo mejor era escuchar algo de música clásica y mantener las formas. Pero justo cuando creía tener la situación nuevamente bajo control, el fuerte sonido del timbre hizo eco en todo el apartamento. Era Onizuka. Con su actitud relajada y la misma mirada despreocupada de siempre, apareció de la nada en el pasillo exterior. El rostro de Teshigawara se desfiguró por completo al escuchar su voz. Escondido tras la puerta, Teshigawara exigió saber qué hacía allí. Onizuka le soltó la peor de las noticias explicándole que Fuyutsuki no iba a poder venir debido a un problema con un alumno. Desesperado y furioso, Teshigawara le gritó que se largara de inmediato, pero Onizuka, usando un simple alambre, forzó la cerradura sin el menor esfuerzo. La pesadilla se hizo realidad en cuestión de segundos. Onizuka irrumpió en el impecable santuario de Teshigawara, maravillándose con los costosos equipos informáticos e ignorando por completo los gritos de pánico del dueño. Teshigawara estaba al borde del colapso total, temiendo que aquel profesor arruinara todo su equipo. En un intento desesperado por sacarlo de su casa, le entregó la computadora portátil y le rogó que se marchara de una vez. Pero los ojos de Onizuka se clavaron en la misteriosa cuerda que colgaba del techo.
Ignorando las súplicas aterrorizadas de Teshigawara, extendió la mano dispuesto a tirar de ella. Y así, la trampa perfecta terminó explotándole en la cara a su propio creador. ¿Qué pasará cuando Onizuka tire finalmente de esa cuerda? ¿Se descubrirá el oscuro y retorcido secreto que esconde Teshigawara en su propio apartamento? Si quieres saber cómo continúa esta historia, suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo. Deja tu comentario contándome qué crees que caerá del techo. Soy Ancobas Anime, y nos vemos en la próxima.